Sobre la mesa tenemos 3 invitadas que vienen de distintos lugares a hablarnos y a contarnos sus experiencias. Vamos a hablar sobre las asociaciones de mujeres a las que ellas pertenecen. Vamos a hablar acerca del paradigma hegemónico que la industria audiovisual reproduce y sostiene, y cómo es involucrarse desde el feminismo y realizar obras audiovisuales dentro de ese sistema. Así que, bueno, la invitamos a también hablar sobre la construcción de alternativas posibles para crear contenidos que no sean hegemónicos. En principio, les quiero presentar a Michelle Macé, por acá la tenemos. A ver, Michelle, si podés levantar la mano para que te identifiquen como tal. Ella es autora y directora francesa, radicada en España, realiza proyectos documentales de ficción, y su última obra es llamada Tres Llamadas, es confuso, pero es llamada Tres Llamadas, que cuenta la realidad de una mujer trans. Es muy interesante, también le vamos a preguntar sobre eso. Su trabajo documental se especializa en retratos de mujeres valientes y comprometidas. Las venas abiertas o El compromiso son sus obras más destacadas, también las vamos a poner en el chat, así que sigan en vivo toda la información que vamos poniendo sobre las obras de cada una de las mujeres que están hoy compartiendo con nosotras. Michelle transitó por distintos espacios y colectivos de producción audiovisual, tanto en España como en Francia. Desde el 2015, con su productora Delicia Films, está dentro de una cooperativa de actividades y empresarios llamada Copetic, con sede en París. Actualmente está con nosotros porque integra el colectivo Creadoras Salvajes, que es un espacio de creación independiente dentro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales en España. Así que, bueno, bienvenida Michelle, gracias por prestarnos un poco de tu tiempo. Luego tenemos desde Ecuador a Marcela Camacho Pardo. Yo tengo muchas cámaras, no la veo si está saludando o no, ahí la tenemos. Ella estudió medios digitales de cine y televisión, una subespecialización en artes escénicas de la Universidad de San Francisco de Quito. Desde el 2009 desarrolla proyectos de emprendimiento, de arte como actriz, directora, productora y gestora cultural tanto para cine como para teatro. Trabajó en producción, reportería, edición y coordinación de noticias en canales nacionales de Ecuador como Ecuavisa y Teleamazonas. Actualmente es la primera presidenta mujer de la Asociación de Documentalistas de Ecuador, es miembro de la colectiva Mujeres en Acción CAM y Mujeres por la Cultura de Ecuador. Bueno, estas chicas hicieron muchísimas cosas, no podría resumir nunca el currículum de todo lo que hacen e hicieron, pero lo vamos a ir dejando en el chat. Apoya el encuentro de mujeres cineastas llamado Freemakes en Ecuador, y tiene un proyecto personal de mujeres documentalistas de Ecuador. Y por último, tenemos a Nina Tedesco desde Brasil, que por ahí la vemos saludando. Ella es profesora del Departamento de Cine y Video y del programa de posgrado en Cine y Audiovisuales de la Universidad Federal Fluminense. Tiene experiencia como guionista, directora y principalmente directora de fotografía. Entre sus principales publicaciones se encuentran libros como Cuerpo en proyección, Género y la sexualidad en el cine latinoamericano, Femenino y plural, Mujeres en el cine brasileño y Cinematografía, expresión y pensamiento. También todo el resto de los links en el chat para que la sigan. Ella forma parte del comité coordinador de la Red de Investigación Audiovisual de Mujeres en América Latina, llamado RAMA, y su último largometraje se llama A Luz de Las, que en español sería A la Luz de Ellas, es acerca de las directoras de fotografía brasileñas, y lo pueden ver en línea de forma gratuita, y en este preciso momento también va el link de esa película para que puedan ver un poco el trabajo de Nina. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a las 3 por venir, y vamos a comenzar un poco con nuestra mesa, con lo que nos interesa a todos. A mí me gustaría empezar hablando un poco sobre uno de los puntos más importantes respecto a todos los feminismos contemporáneos, ¿no? En relación no solamente al audiovisual, sino a todos los feminismos, cuestión del sistema de jerarquías, ¿no? Los modos en los que se organizan los espacios sociales en estas sociedades en las que vivimos en general,
van en contra a todas las propuestas organizacionales que tiene el feminismo y que tienen las organizaciones entre mujeres. Así que me gustaría darle la palabra a cada una de ustedes para que empiecen a contarnos un poco cómo lo viven y cómo es transitar y generar proyectos audiovisuales antisistema, podemos decirlo. Y quería empezar con la definición que da la asociación Rama, que es la asociación a la que pertenece Nina, cómo ellas se autoperciben para organizarse y para generar sus producciones. Es muy cortito, lo saqué de su página web de la asociación, y ellas toman este concepto, ¿no? Que más que una definición o una descripción, yo creo que es una posición política para definir un poco lo que hacen, ¿no? Rama es un espacio inclusivo y no jerárquico para impulsar la colaboración y el intercambio de las ideas entre aquellas personas que investigan la participación de las mujeres cis y trans en el audiovisual contemporáneo. Y me llamaba mucha atención y empiezo un poco como disparador con esto, porque me parece que engloba casi todas las cosas que nos interesaría hablar un poco en esta charla, ¿no? Espacios inclusivos, espacios no jerárquicos, espacios que impulsen la colaboración, y fundamentalmente la definición de mujeres como mujeres cis y trans, ¿no? Que en la mayoría de las ocasiones no se menciona, y a veces lo que no se menciona se invisibiliza o desaparece o no existe. Así que te doy la palabra, Nina, como para que comiences un poco a hablar sobre el tema, cómo piensan un poco la industria y todas estas cuestiones al respecto del feminismo. Hola, bueno, buenas tardes acá. Buenas noches, quizás en alguna parte, no sé dónde están. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Empiezo hablando un poco de Rama. Nosotras empezamos en una asamblea de un congreso de investigadoras de cine de mujeres en Latinoamérica. Y bueno, por eso y por lo que todas que estaban ahí involucradas en el Congreso y estaban en la Asamblea, por nuestras posiciones políticas, tenía que ser una red, tenía que ser horizontal y sin jerarquías, ¿no? Nosotros tenemos un comité coordinador, del cual hacen parte yo, pero también Isabel y Eli, que creo que están acá en esta charla, pero solamente por 2 años, a cada 2 años, otras mujeres que quieran, que tengan interés y que tengan tiempo, van a ser el próximo comité organizador, y estamos totalmente abiertas a sugerencias, ¿no? Y todo eso. Y intentamos comunicarnos el máximo posible con las otras miembros de la red, ¿no? Y es una red transnacional, así que hay mujeres mucho diferentes entre sí en nuestra red, ¿no? Desarrollamos investigaciones en situaciones muy distintas entre nosotras, y ese es un punto importante para nosotros, ¿no? Hay desigualdades entre nosotras también, ¿no? Estamos en distintos niveles, Yo te perdí, Nina, no sé si el resto te sigue escuchando o si te profesiones, perdimos todas. estamos en países distintos, ¿sí? ¿Me oyen? Se nos cortó en la parte en la que decías que estaban en distintos niveles, si podés retomar desde ahí. Sí, sí, estamos en distintos niveles profesionales, además estamos en distintos países, algunos en el sur, otros en el norte, lo que significa mucho en términos de producción en general, ¿no? Audiovisual y también académica, y además, por supuesto, hay cuestiones de clase y raciales y de identidad de género, e intentamos estar muy atentos a todo eso, ¿no? Eso para hablar un poco de Rama, y me gustaría también hablar un poco de una otra agrupación de mujeres de la cual hago parte, que actualmente se llama Colectivo de Mujeres y Personas Transgéneras del Departamento de Fotografía,
Y también, ¿no? Ahí no tiene nada que ver con la universidad, es totalmente compuesto por personas que están trabajando con eso o que están estudiando para trabajar con eso en el departamento de fotografía, que quieren ser directoras de fotografía o directores de fotografía, porque no son solamente mujeres, son mujeres y personas transgéneras. Y también intentamos al máximo trabajar con grupos de trabajo donde una puede decir yo quiero participar y ya está. Y sin jerarquías, ¿no? Y yo percibo que desde que ese colectivo empezó, hace más o menos unos 5 años, hubo un cambio en la manera de estructurar los equipos, ¿no? No es que en todos los proyectos uh, no haya más jerarquías, porque en algunos eso incluso no es posible, ¿no? Porque no depende de nosotros la decisión. Y bueno, tampoco hay una fórmula que sea la fórmula perfecta para los equipos, ¿no? Eso depende de proyecto a proyecto, pero hubo un cambio, ¿no? Hay mucho más equipos sin jerarquías y en los equipos donde hay jerarquía hay mucho más respeto que había antes del colectivo empezar. Y bueno, para no hablar demasiado me quedo por acá. Muy bien, sí, vamos a hacer una introducción ahí un poco a las tres invitadas y luego retomamos porque es súper interesante todo lo que venís diciendo, que antes de darle la palabra a Marcela, quería agregar esto, ¿no? Que me faltó decir. También el cine, más allá del patriarcado, necesita jerarquías para una organización de distintos espacios o de las distintas partes de la obra. Y es también ahí como un conflicto de cuándo entrar y salir en el rol y dónde están esos límites y esos bordes para que la producción al final pueda salir adelante, ¿no? Marcela, no quiero robarte segundos. Tranquila. Muy buenos días con todos. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Gracias, Danila. Gracias, María. Muy honrada de estar al lado de Michelle y de Nina, también grandes mujeres excepcionales. Yo soy nuevita en esto. La verdad es que dentro de la gestión cultural es que me incluyo a trabajar para la Asociación de Documentalistas del Ecuador. Hace ya casi 3 años que estoy en esta. Inicié en el 2018 como colaboradora y bueno, pues finalmente hace un año me eligieron como su presidenta. Y la otra, las dos otras colectivas a las que pertenezco, que se dio a raíz de la pandemia, mi inclusión, es la colectiva Mujeres de Acción, CAM, que es la colectiva de mujeres audiovisuales del Ecuador, y la colectiva Mujeres por la Cultura. Yo también soy actriz y soy activista en todo esto de la libertad y de las violencias de la mujer dentro del arte, ¿no? Que también es un tema bastante fuerte en el Ecuador y bueno, creo que a nivel mundial y Latinoamérica. Sobre la Asociación de Documentalistas del Ecuador, creo que sí, aquí es totalmente es mixta mi asociación. Somos hombres y mujeres que todavía tenemos este conflicto, creo yo, de colaboración en el sentido de que todavía siento que hay algo que nos separa, ¿sí? Y eso no se siente en las colectivas, por ejemplo, de las que formo parte. De cierta manera, la asociación lo que quiere es incluir, distribuir y dar más oportunidades al documental y al documentalista ecuatoriano. Se está tratando de trabajar en muchos proyectos y procesos. Y bueno, pues es un camino súper largo porque la Asociación de Documentalistas se activa en el 2018, estuvo apagado por varios años y como se vino todo esto de la pandemia, también se cambia el pensamiento. Creo que en Ecuador se activa mucho más el feminismo y empiezan a activarse colectivas. Dentro de eso, de ese trabajo, empieza a hacer un trabajo muy importantísimo la colectiva Mujeres de Acción CAM, y hace unos meses también que está un poco inactiva la otra colectiva por la cultura, Mujeres por la Cultura. Es muy importante la pandemia, ¿no? Estos 2 años de pandemia, porque siento que se nos ha abierto los ojos a muchos activistas y a muchos gestores que estamos dentro de la cultura. Y yo siento que he evolucionado mucho mi pensamiento sobre
justamente estas jerarquías y justamente sobre qué es lo que deberíamos hacer dentro de una asociación mixta, ¿sí? Entonces estoy en ese proceso, chicas. Es complicado porque si tú trabajas en colectivas que tienen valores feministas y con una asociación de hecho y de derecho mixta, entonces empiezas a ver qué onda, ¿no? ¿Cuál es el proceso organizativo real y cuál es el objetivo de esta asociación desde mi posición como presidente? Entonces, la Asociación de Documentalistas del Ecuador es una asociación maravillosa. Yo la quiero muchísimo y creo que tenemos un proceso importantísimo, ¿no? Es eso lo que les puedo mencionar sobre la Asociación de Documentalistas. La CAM, igual somos mujeres del audiovisual que, que nos organizamos así mismo, como dice Nina, en una asamblea en la que yo no estuve en esa primera asamblea. Yo entro a raíz de la tercera reunión que se hizo online porque vino la pandemia. Y a partir de eso, pues empezamos a trabajar durísimo sobre políticas públicas que nos competían en el audiovisual. También la CAM, gracias a la CAM fue posible también la realización del primer protocolo en contra de la violencia de cine y audiovisual, de la cual ADEC también fue parte. Y bueno, pues seguimos trabajando, estamos tratando de activarnos un poco más sobre las violencias, sobre todas estas cosas que necesitan las mujeres dentro de los trabajos, ¿no? Justamente hablando de jerarquías. Y la otra, de Mujeres por la Cultura, es una colectiva que trata de acoger a todas las mujeres del arte para poder impulsar también sus trabajos y poder defender también todas las violencias que han tenido dentro de las artes. Estamos hablando de todas las artes, ¿no? Estamos hablando dentro de teatro, de la danza, bueno, no se ha escuchado de la literatura mucho, pero hay casos, porque, bueno, pues más se da cuando hay grupos, cuando hay trabajo en grupo, ¿sí? Donde hay toqueteos, donde la pareja que te toca para hacer tus ensayos te toca, entonces es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces eso es lo que les puedo decir con respecto a estos tres espacios a los que pertenezco. Wow, bueno, qué interesante, muy interesante. Vamos a dejar que Michelle se presente y luego vamos a preguntar al público hacia dónde vamos, ¿no? Porque Michelle también forma parte de asociaciones que son mixtas y otras que sí son solamente de mujeres, y también forma parte de cooperativas, ¿no? Que tienen otro modelo también de organización. Así que Michelle, te cedemos la palabra para tu aporte al respecto. Vale, gracias. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda y estoy encantada de compartir pensamientos e ideas con todas estas personas. A ver, yo estoy en varios colectivos. Estoy en Francia, por ejemplo, estoy en una asociación de documentaristas, como decía él ahora. También es una asociación mixta, en la que estamos pensando en el documental, cómo se puede hacer, bueno, las mismas preguntas creo que se hacen en cada asociación de un tipo de género del cine, pues siempre llevamos un poco a las mismas preguntas. Luego, en el grupo en el que estoy más activa de momento es el de Creadoras Salvajes, que es un grupo de mujeres que está dentro de la asociación CIMA en España, que os animo a ir a ver en internet, mirar la página de CIMA, porque es una asociación que tiene ya más de 700 socias y hace un montón de cosas interesantes. Bueno, dentro de CIMA se ha creado Creadoras Salvajes, que es un espacio de creación. Y lo que es especialmente interesante en este espacio es que se hacen muchas cosas. Decimos cosas y a veces en las asociaciones, en los colectivos, decimos cosas y bueno, las hacemos, pero muy poco a poco. Lo que ha pasado en este grupo, que está compuesto por unas 30 mujeres, dentro de las cuales hay algunas que son más activas que las otras, como siempre, pero lo que ha pasado es que se ha generado, no sé,
realmente un colectivo, realmente algo fuerte, y estamos haciendo muchas cosas. Y esto creo que es fundamental para poder contestar a tus preguntas sobre jerarquías y todo esto, pues tal como estamos haciendo las cosas en este colectivo, de esta experiencia se pueden sacar ideas. Por ejemplo, perdón, lo primero que hemos hecho han sido no entrevistas, en las cuales las creadoras se no entrevistaban las unas a las otras. Perdón, es que en estas no entrevistas, cada una, la que no entrevistaba, tenía que ver un poco quién era la otra y interesarse por lo suyo y darle la palabra. Entonces creo que estas no entrevistas han generado algo en el grupo, una cohesión, han hecho que las mujeres que componemos este colectivo se conozcan más y conozcan más su trabajo, y a la vez conociéndose más, conociendo su trabajo, viendo su trabajo, pues nos dábamos cuenta de que hacíamos y habíamos hecho un montón de cosas sin muchos recursos, a veces con nada de recursos, habíamos hecho cosas muy buenas, y mirabas y decías, ay, pero es esta persona, por ejemplo, yo recuerdo una chica que no he entrevistado y que no decía mucho de lo suyo, y empecé a investigar en lo que había hecho y tal, y al final había hecho un montón de cosas interesantes, y creo que está muy bien dar a la luz el trabajo de las demás, y todo esto genera una cohesión en el grupo, y luego hemos hecho más cosas. Tenéis que ver nuestra cuenta de Instagram para seguirnos un poco, es Creadoras, bueno, ya lo pondrá. También tenemos Twitter, y lo siguiente que hemos hecho es un cadáver exquisito. El cadáver exquisito es una cosa que viene de los surrealistas, que normalmente uno escribía una frase, tenían unas pautas que las hemos hecho un poco distintas, pero es el mismo sistema. Es decir, que cada una rodaba un plano, y una que rodaba un plano lo pasaba a la otra se inspiraba del plano para rodar su propio plano, pasarlo a la siguiente, que veía solo el plano de la anterior. Y el primer cadáver exquisito que hemos hecho, el tema era la mujer. Entonces, pues hemos terminado ese cadáver exquisito, y yo me quedé muy sorprendida porque no sé cómo decirlo, pero este corto tiene una energía increíble, todo fluye dentro, como decía una de las chicas que lo ha hecho, era como un río con miradas distintas, con sensaciones distintas, bueno, hechas por mujeres distintas, nada más que eso, pero a la vez es una obra que es coherente. Luego, últimamente hemos hecho un cortometraje para el Mobile Film Festival que hemos terminado. Somos 11, lo hemos hecho entre 11 personas, y bueno, intentando hacer las cosas de manera colectiva. A veces, pues claro que tienes que descartar unas propuestas, integrar otras, y eso es así, pero sin que una
tenga prepotencia. Y creo bueno, que son cosas muy interesantes. Ir haciéndolas para ver lo que funciona, lo que no funciona, luego adaptarlas a películas con presupuesto y tal, yo creo que se podría, pero eligiendo muy bien la gente que está en el equipo. Es un poco siempre lo mismo, ¿no? Como artistas en general, artistas mujeres además, estamos acostumbradas a autogestionar los propios proyectos, ¿no? A escribirlos, ver si se consiguen subvenciones, cuando en general no se consiguen, ¿no? Y al final hacer todo este recorrido de sacar adelante un proyecto audiovisual, o en el caso de Nina, algún libro, sola, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que ustedes perciben, o si pueden contarnos alguna experiencia entre hacerlo sola y hacerlo sola, pero teniendo de apoyo a alguno de los colectivos de mujeres que se dedican a lo mismo o que son profesionales en el mismo sector, y por ahí tener acceso a esos colectivos hace que hayan feedback más cercanos, que haya yo te puedo ayudar con tal cosa, con otra, un poco eso para resignificar esto que significa no solamente pensar en construir obras más horizontales, sino también en involucrarse un poco también hacia la obra de la otra, ¿no? Que de alguna manera creo que es fundamental para poder seguir ocupando espacios y ocupando terrenos que son claramente masculinos. No sé quién de las tres quiere comenzar. Bueno, creo que lo que dices es súper importante porque yo siento que todas hemos llegado a la colectividad y al trabajo y como decía Michelle, de reconocernos a nosotras, ¿no? Y este es uno de los valores más importantes del feminismo. Cuando nos reconocemos entre mujeres, cuando nos damos la apertura para amarnos y realmente apoyarnos, empiezas a descubrir que la autogestión y digamos del trabajo individual de una se vuelve un poco cansado y que ahí viene la importancia de impulsar a la otra, ¿sí? Es un trabajo súper complicado porque a veces hay bastantes roces, incluso en colectivos. Es bien complicado sostener una colectiva. Y justamente es porque a veces nos hace falta abrirnos a la posibilidad de realmente amarnos, ¿no? Yo hablo del amor así súper abierto porque creo que dentro de las cosas y de los trabajos que hago siempre pongo mucho amor y yo soy, mi objetivo principal es el servicio. Entonces, me despojo totalmente de cualquier cosa, o al menos intento hacerlo, de despojarme de orgullos o de cosas así que siempre nos invade a todos los seres humanos. Desde ahí creo yo que parte esto de también despojarse del individual y poder abrirse a decir, amigas, chicas, necesito que sacar adelante este proyecto. Y creo que eso ha sido muy importante y creo que ese es uno de mis objetivos a futuro, que ya les hablaré al final de este proyecto, de uno de los proyectos, porque siento que la única manera de sacar adelante una película, al menos en nuestro país, hablando de Ecuador, y del género al menos documental también, es ayudarnos entre todas, ¿no? Porque la cuestión económica, los financiamientos, todo siempre está como bastante limitado. Y aunque no lo crean, ser mujer todavía es uno de los paradigmas acá en Ecuador. Hay todavía muchísimo machismo, muchísimas violencias dentro de SET y dentro de las parejas también. Cuando las parejas no te entienden, también es bien complicado sacar adelante un proyecto, pero tienes a tus mujeres, a tus warmis. Y eso es súper fuerte, porque sientes un apoyo en todo sentido. Entonces, esa es la fuerza que los proyectos necesitan. Yo siento que ese ha sido como uno de mi inspiración, y está haciendo eso mi inspiración las colectivas. Digo, bueno, pues esto ya no tiene camino, pero gracias a la vida les tengo a las mujeres, a las colectivas. Entonces, en todos los espacios en los que he participado,
siento que las mujeres sostienen el espacio, aunque sea mixto, y sacan adelante los proyectos o los procesos que se estén haciendo. Entonces, eso sobre lo que comentabas, Analia. Gracias, Marcela. Bueno, yo siempre busqué eso, ¿no? Empecé realizando obras colectivas, aunque en el interior de colectivos mixtos. En general, las películas que estoy en la dirección, tengo alguien conmigo, aunque haya jerarquías, ¿no? Es muy raro que yo haga la dirección sola, a mí no me gusta hacer las cosas sola. Pero no sé si ya hablaron de eso mientras yo no estaba. Una cosa que me parece que es muy importante en esas colectivas, ¿no? Entre las mujeres que tenemos en nuestra vida, es que es un espacio seguro, ¿no? Seguro, pueden ser espacios seguros, ¿no? Para exponer nuestras dudas, nuestros errores, ¿no? Por ejemplo, en DAFT, ¿no? En el colectivo de las mujeres y personas transgéneras, en los equipos de fotografía, tenemos un grupo en WhatsApp, y cuando una tiene una duda o un problema, escribe y pregunta a todas las demás. Y todas contestan, todas que pueden contestan, y ahí uno encuentra distintas posibilidades, ¿no? Y puede exponerse, ¿no? Como en general no podemos hacerlo en las grabaciones, ¿no? Si yo estoy con un problema con una cámara, ya soy la única mujer, ¿no? Ya es un espacio difícil, ya no es un espacio confortable. No voy a preguntar, ¿no? Porque yo tengo que todo el tiempo ser la más segura posible, ¿no? Y decir exactamente lo que yo quiero para que nadie dude de mí, para que nadie me saque la cámara y la ponga en otra parte, como ya me pasó con alguien que estaba abajo de mí en la jerarquía, pero era un hombre, ¿no? Y sacó la cámara de mi mano, que era la directora de fotografía, y la puse en otra parte, porque él pensaba que era la mejor parte, ¿no? Entonces, cuando uno está en esos espacios mixtos, ni siempre es fácil, y tener un grupo, aunque sea un grupo virtual, ¿no? Para preguntar, mira, ¿qué piensan? Hago eso, estoy con ese problema, ya les pasó, ¿cómo arreglaron? Eso es muy importante también, ¿no? Y me parece que en la universidad también, ¿no? Si pensamos quiénes son los principales investigadores de cine reconocidos en nivel mundial, son mucho más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, apoyarnos también, por ejemplo, para aceptarnos y todo eso, para hacer que la otra sea más conocida, ¿no? Todo eso también es muy importante. No sé si ya hablaron de eso, perdón. La internet, tuve un problema en la internet, tuve que volver con mi portable. No, Pero está muy estoy. bien. Muy valioso tu aporte, y déjame agregar que un poco también la clave de esos grupos de WhatsApp o de esos encuentros de compañeras profesionales siempre terminan siendo excedidos por problemas que genera el patriarcado, quiero decir, ¿no? Como al final termina siendo una red de contención que a veces acompaña a hacer proyectos o labores específicas de cine, pero que en general también está en el día a día, ¿no? Michelle, no sé si querés agregar algo al respecto de esta pregunta, y ya vayan preparando preguntas el público. Bueno, sí, evidentemente tener una red es súper importante. Luego es siempre la misma pregunta que nos hacemos. Esta película que quiero hacer, por la cual no encuentro dinero, porque no interesa el tema, porque no sé, porque, bueno, por mil razones, pues esta película, ¿qué hacemos con ella? ¿La hacemos entre una gente o la dejamos? Y si la hacemos, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo la hacemos sin dinero? Es un poco siempre lo mismo, pero lo de apoyarnos, claro que es fundamental,
y lo de tener una red fuerte también. Y, personalmente en Creadoras Salvajes he encontrado personas con las que quiero seguir trabajando y ya está. Y esperando que consigamos un poco de dinero para hacer las cosas, pudiendo vivir de ellas. Y esa es la pregunta que sigue, ¿no? También siempre el dinero está derivado para determinadas películas que lo que hacen es seguir alimentando justamente este sistema que es el que no nos queda cómodas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo dedicar de nuestras vidas a seguir pidiendo ese dinero que no está destinado para las historias que tenemos ganas de contar o para dejar de alimentar ese sistema y para crear nuevos imaginarios? Y es un poco encontrar esa balanza, ese equilibrio que en la mayoría de los casos yo lo trabajo día a día. Me imagino que vosotras también, ¿no? Hay días en los que se tiene más ganas de lidiar con eso y hay días que no. Vamos a abrir un poco a las personas que quieran hacer alguna pregunta. ¿Puedo romper el hielo yo? Bien, Dalila. Sí, A ver. como estoy de casa, ¿no? Así que otros se sientan como más cómodos. Muchas gracias a todas para esta maravillosa conversación y para compartir la experiencia de estos colectivos y estas agrupaciones. Es muy importante también para mí. Y bueno, me gustaría saber un poquito más de Nina sobre la interacción sobre el aspecto académico y lo que tú aprendiste en tu activismo y también en tu experiencia de colectivas de realizadoras, porque es un aspecto que a mí me atrae mucho de este idea de crear un espacio en la academia, que es un espacio muy jerárquico también, en la cual nosotras investigadoras podemos apoyarnos y me gustaría saber si tú has encontrado diferencias o similaridades entre lo que pasa en el campo del cine, en tu experiencia de realizadora y cuáles son similaridades o diferencias entre lo que pasa en la academia, o sea, hay desafíos diferentes o como, o sea, hay algunas experiencias de las que podemos aprender como académicas y traerlas desde los colectivos de realizadoras para hacer buenas prácticas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eso es muy interesante, ¿no? Porque por lo menos acá en Brasil, después que una ingresa en la universidad, en teoría somos todos iguales, ¿no? Somos todas, no hay un sistema jerárquico como hay en otros países, ¿no? Que uno empieza como asistente y después puede elegir más qué va a hacer, ¿no? En teoría, acá en Brasil, después que empieza, somos todos iguales, ¿no? Pero sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que hay muchos factores que van a ser determinantes en la trayectoria y ser mujer es uno de ellos, ¿no? Como yo hablaba antes, entre los investigadores, los teóricos más conocidos de cine y audiovisual, están muchos hombres y solamente algunas mujeres, ¿no? Y prácticamente ninguna de Latinoamérica, ¿no? O de África, por ejemplo. Y entonces es muy jerarquizado, aunque no sea tan visible acá, ¿no? Y no es fácil que las personas que hacen parte, por ejemplo, de la Asociación de Investigadores de Cine y Audiovisual acá en Brasil, perciban las desigualdades de género que están por todas las partes, ¿no? Ya tuvimos grandes peleas por eso. Y los colectivos en la realización empezaron antes que los colectivos académicos, ¿no? Que ahora empiezan, bueno, por lo menos acá en Brasil, no hace tanto tiempo que están los colectivos académicos, los colectivos en la
fuera de la producción ya están hace más tiempo y tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Y bueno, toda mi investigación que tiene que ver con la dirección de fotografía, tanto mis discusiones sobre la propia técnica de la dirección de fotografía, que es totalmente marcada por cuestiones de género y también raciales y generacionales, viene de mi experiencia en el mercado, donde ya no estoy más, pero estuve por más o menos una década, y viene de ahí, así como la percepción que tuve ¿no? muchos años atrás y que llevé a mis investigaciones académicas sobre la invisibilidad, ¿no? Si no hubiera tenido la experiencia de estar en un set y ser la única mujer y escuchar los chistes, ¿no? Y todo eso, no sé si investigaría lo que investigo yo hoy, o por lo menos eso seguramente iba a tener empezado muchos años después que empecé a desarrollar ese tema en nivel académico. Qué importante formar parte de la producción de conocimiento, porque para que de alguna manera empiece a dejar de ser blanco, masculino y cis, ¿no? El motor de conocimiento que forman bueno, la mayoría de las universidades de Occidente. También es como súper importante la presencia, todo esto de lo que vos hablabas, ¿no? Diciendo que las mujeres no entramos en igualdad de condiciones. Bueno, mujeres y sumando, ¿no? Mujer negra, o mujer trans, o mujer lesbiana, o mujer migrante, ¿no? Y vamos como con una mochila y cada vez más, más pesada, ¿no? Tenemos aquí algunas preguntas. Elena, ¿querés activar el micrófono? Que teníamos pendiente tu pregunta. Hola, Gracias, Elena. sí, buenas tardes desde Madrid a todas y gracias por organizar esta mesa redonda. Mi pregunta estaba dirigida a Michelle porque, bueno, yo sí que conozco CIMA, ¿no? Bueno, es una asociación, ¿no? de mujeres muy importante en España, pero no sabía que existía, ¿no? este colectivo específico, y es que justo ahora también con otras compañeras estamos empezando una investigación sobre cómo sería ese activismo feminista, ¿no? en el ámbito del audiovisual en España, qué labor están haciendo las asociaciones, y sí que nos ha llamado la atención, ¿no? Que no sé si por eso existe este grupo dentro de CIMA, que algunas de las iniciativas, ¿no? que tienen, por ejemplo, de fomento en la producción, sí que hay como una tensión a la hora de acceder, ¿no? a la industria, que sería como ese es el énfasis que se pone, pero no se están cuestionando esos modos de hacer, ¿no? Y, por ejemplo, analizando el primer CIMA Mentoring, el criterio, ¿no? que se aplicó, según me comentaron, era una cuestión de viabilidad del proyecto y no quizá tener otras perspectivas que puedan hacer lo que tú decías en tu caso, ¿no? que ahora tienes un proyecto que por el contenido, ¿no? nos has dado más detalles, es difícil de levantar. Entonces, bueno, no sé cómo ves también, ¿no? O esas tensiones, cómo las trabajáis encima desde ese momento que encima, ¿no? tiene este componente, ¿no? de lobby, de presionar, ¿no? hacer medidas gubernamentales, presionar a la industria, pero no sé si ves que se queda un poco cojo en ir un poco más allá, o incluso también, ¿no? de integrar las cuestiones que ahora se planteaban, ¿no? que ha apuntado Marino, que recogía Analía, de diversidad, interseccionalidad, ¿no? porque por ejemplo en Dones Visuals en Cataluña sí que, ¿no? en los diferentes proyectos que tienen de promoción sí que tienen, ¿no? una figura que también está mirando, no solo cuestiones de identidad de género, sino más cruces. Entonces, bueno, es un poco, sí, bueno, son un poco unas impresiones que yo tengo, no sé cómo es tu experiencia, ¿no? de esta labor. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia dentro de Creadoras Salvajes, que se ha creado, bueno, es la delegación de cine independiente. Se ha creado, lo pidió Judith Casas,
dentro de CIMA, porque hay varias delegaciones en CIMA, y lo pidió ella porque no se reconocía en las otras delegaciones, por así decirlo. Y es verdad que cuando yo, por ejemplo, tuve tengo este ejemplo que para aplicar para un máster de dirección de documental, directora de documental, algo así en Francia, me dijeron que como había hecho como había producido yo misma mis últimas películas, pues esta experiencia no valía como experiencia, por ejemplo. Entonces, pues lo de hacer las cosas solas es muy complicado. Y te puedo decir que en este colectivo de creadores salvajes hay mucha gente, hay mucha gente diversa, mucha diversidad. Hay mujeres lesbianas, claro, hay mujeres racializadas, de hecho hay un grupo de mujeres racializadas. Yo creo que se está haciendo un labor a este nivel también. Quizás no está tan visible, pero se está haciendo. Si no está tan visible, pues se tendría que visibilizar. Es lo que puedo decir. Pues no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, 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 era un poco eso, más compartir una impresión y claro, hablas, ¿no? desde tu propia experiencia, pero bueno, gracias por estos datos que desde Sí. luego no conocía. Gracias, Elena. Aquí tenemos otra pregunta. Las leo ahí a las invitadas que no deben estar haciendo tiempo de leer en el chat. Están dejando cosas muy bonitas para vosotras, que lo sepan. Mucha admiración para todas. Yo tengo una curiosidad. ¿Notan diferencias grandes entre estos colectivos en países dentro de América Latina? ¿Observan que hay algunos países en donde ha sido más abierto a estos contenidos y fondos para crearlos, o en todo el continente es igual? Me gustaría agregarle a esto algo como muy pequeñito respecto a que Michelle es migrante dentro de la misma Europa, digamos, ¿no? O sea, ella se ha formado en Francia, que es como la cuna del cine y todo ese lenguaje audiovisual que estudiamos desde Sudamérica cuando estudiamos cine, y ha elegido emigrar a España, ¿no? Y ahí está también, bueno, un poco también se puede hablar, ¿no? Entre las diferencias de apertura en asociaciones de mujeres tanto en España como en Francia. No sé quién quiere comenzar de las tres. No quiero generalizar mucho, pero es verdad que veo que en España hay menos dinero para el cine, pero veo que la gente se mueve más. En Francia, cuando un director tiene 3 millones para hacer su película, hablo de ficción, está ya desesperado diciendo que es una mierda, que nada, no sé qué. Pues en España mucha gente está muy contenta si tiene 3 millones, por dar un ejemplo de niveles. Y no sé, por ejemplo, estoy en la Asociación de Documentaristas a la que pertenezco en Francia, ha hecho una encuesta que la ha hecho con la Sociedad de Autores francesa y dice, el título es ¿de qué viven los documentaristas? Y es cierto que hay mucha gente que vive muy mal de eso. De hecho, muchos de nosotros tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir, para vivir. Y luego es una lucha infernal para hacer nuestras películas, pero no solo hablo de las mujeres, hablo de las mujeres y de los hombres, porque para ellos también es difícil. Cuando quieres hacer tus cosas, cuando tienes temas, cuando es más complicado, cuando tienes tú tus temas, y cuando tus temas son temas como los míos,
temáticas LGTB. Ahora he estado haciendo un corto sobre una mujer trans. Esto nadie lo quiere. Dentro de 10 años, pues quizás, pero en un principio nadie lo quiere. Cuando quise hacer mi película Las ventanas abiertas, que es un documental sobre mujeres lesbianas mayores, nadie quiso este documental. Ahora desde hace unos años está en filming y ha viajado por muchos festivales. Entonces, pues los que deciden no tienen el saber total, los que dan el dinero, porque luego la gente está interesada en muchos temas, en muchos más de lo que se piensan. Y lo que puedo decir es que en Francia hay más dinero, pero es más difícil conseguirlo también. Y bueno, a mí me parece que la gente en España está quizás un poco más abierta a compartir a cosas de estas, pero tengo esta experiencia de Creadoras Salvajes que está siendo realmente una experiencia genial y es un grupo que a mí me llena mucho y me da mucho, me aporta mucho. Entonces, pues soy no muy objetiva, creo. Bueno, podemos seguir con las chicas al respecto de esto del dinero. También es un poco, en Latinoamérica se agudiza un poco más el ingenio y la creatividad, ¿no? A partir de la falta de recursos. A veces en ese sentido una termina formándose un poco más para sacar adelante un proyecto. Y quiero saber qué opinan de eso. Bueno, la situación es muy distinta, ¿no? La situación de la producción es muy distinta en Latinoamérica, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en uno de los países de Latinoamérica donde hay más plata para producir, ¿no? Entonces, para los niveles de Latinoamérica, ¿no? Es totalmente distinto si uno está en Argentina, México o Brasil, ¿no? Totalmente distinto que en muchos otros países, ¿no? De la región. Bueno, por supuesto, cuando comparamos nuestros presupuestos con los presupuestos de la mayoría de los países europeos o de Estados Unidos, ahí ya cambia, ¿no? Entonces, pero me parece que a pesar de eso, en la última década hubo una especie de una explosión feminista por acá, ¿no? En muchos países, en algunos de los colectivos empezaron antes, en otros empezaron después, ¿no? Pero me parece que en ese momento, ya hace un par de años o un poco más, en los últimos 5 años, prácticamente todos los países latinoamericanos de alguna manera están involucrados con esas cuestiones de las mujeres en el cine, ¿no? Y las cuestiones de visibilidad y rescatar algunas historias, ¿no? Y para hablar un poco más acá de Brasil, tuvimos en la última década un movimiento muy interesante. Bueno, tampoco es la primera vez que pasa eso, ¿no? En los 70 y en los 80, las mujeres de cine de Brasil se organizaron, hicieron colectivos, hicieron muestras de cine de mujeres, ¿no? Después de eso, bueno, no tuvo una continuidad y volvió en los últimos 10 años. Y bueno, hay resistencia, ¿no? De los que están en el poder, pero hubo una apertura, ¿no? Algunos festivales que tenían solamente hombres en su comité empezaron a llamar mujeres para ser parte de eso, o que tenían solamente personas blancas y empezaron a llamar personas racializadas. También en los editales, ¿no? Los que deciden quién va a ganar la plata. En algunos editales es un poco más diverso de lo que ya fue. Bueno, ¿cuánto teníamos editales, no? Porque ahora, desde que empezó ese presidente, ¿no? Ustedes imaginan la
la situación actual acá, ¿no? Yo sé que cuando hubo la movimentación de las mujeres en los 80, la Embrafilme, que era la empresa brasileña, ¿no?, de películas, aportó plata para viajes de mujeres a festivales de mujeres internacionales, ¿no?, para la realización de muestras de películas de mujeres y todo eso. Y bueno, nosotros, la Embrafilme ya no existe, ¿no? Se empezó, se acabó cuando empezaron las reformas neoliberales del Estado acá en Brasil, en principios de los 90. Ahora tenemos Ancine, que es una agencia de cine, y hasta el golpe de Estado que derrumbó Dilma, había empezado a producir datos sobre las distintas desigualdades en el cine, raciales y de género principalmente. También había algunas líneas, ¿no? Se empezaba a construir políticas afirmativas para mujeres y para personas negras acá en Brasil. Y bueno, en los últimos años se acabó todo, se paralizó todo y no sabemos más lo que va a pasar. Los colectivos se encuentran en algunas instituciones de apoyo. Por ejemplo, hay una escuela de cine que siempre ofrece becas a nosotras del colectivo de mujeres y personas transgéneros en los equipos de cámara, y nosotras tenemos criterios para la distribución de las becas, ¿no? Entonces, si una es racializada, ya tiene más puntos. Si está en el interior, no está en las grandes ciudades, otro punto, ¿no? Su clase también es otro punto, y así vamos. Esos son algunos de nuestros criterios, pero hay festivales que quieren hacer cosas con nosotros, y hay escuelas también que nos ofrecen cosas, pero la situación está mucho más difícil que estaba cuando empezamos hace 5 años, ¿no? Por eso de los cambios de nuestro actual presidente, no nuestro, ¿no?, porque no es mío, pero el presidente de Brasil. Sí, es una vez más esta necesidad, ¿no?, de que al final en las personas que se involucran dentro del movimiento feminista son las que continúan manteniendo las cosas de las que deberían hacerse cargo las instituciones o el Estado, ¿no? Porque digo, al final recae en el movimiento feminista muchísimas cosas, muchísimas carencias, que bueno, que hace que el movimiento feminista avance y retroceda, ¿no? Porque al final, al menos en Latinoamérica, siempre es cíclico, ¿no? Va ocurriendo, y cuando uno ya piensa que ya tiene el suficientemente poder como para mantenerse y cambiar las cosas, retrocedemos un poco, ¿no? Siempre por golpes neoliberales o cuestiones políticas que tienen que ver con, bueno, con la elección de gobiernos. Ela, nos falta escucharte a ti sobre todo esto que ya nos hemos derivado, pero puedes extenderte. Voy a tratar de ser bastante específico, porque es que dicen cosas tan interesantes que realmente se me quedan ahí las preguntas. En Ecuador es bien difícil también. Nina tiene toda la razón sobre el nicho de Brasil, que tiene más de economía en cuestión de fondos, lo mismo Argentina y México. En Ecuador pasa que nosotros tenemos una inestabilidad gubernamental y de institutos. Hablo del IFSI, que ahora se fusionó a 2 institutos, que era el Instituto de Artes, que era para los artistas escénicos, danza, les daban fondos, y el ICA, que era el Instituto de Cine del Ecuador. Nos quitaron el instituto y fusionan y hacen este IFSI. A lo largo de la pandemia, que se fusionó el COMES del instituto, no hemos tenido director o directora presente, y están en constante cambio, ¿sí? Entonces, acceder a los fondos es súper complicado porque las bases son un relajo, entonces es bastante cruel aplicar a un proyecto. Y para mujeres aún más, porque de cierta manera yo también siento que la institución sigue teniendo mucho esto del patriarcado, y es bastante burocrático. Creo que pasa en todos los países. Y me voy un poco con lo que decía Michelle, ¿no? Sobre la dignidad
de cómo puede vivir dignamente un documentalista, y es lo que nos pasa a los documentalistas, y es por eso que la ADEC, la asociación, está tratando de visibilizar al menos los trabajos, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Aunque no lo crean, es más difícil visibilizar lo de las mujeres, aunque seamos parte de la misma asociación. No hay esa entrega o esa confianza, ¿sí? Hacia las mujeres, como lo decía también Michelle, ¿no? Que todavía como que no, cuando tú estás en espacios mixtos, no hay como esa seguridad. Por ejemplo, a mí como presidenta yo percibo muchas cosas que yo propongo y que fueron propuestas también por el anterior presidente que era hombre, a mí me cuestionan un montón o no confían, y eso se siente un montón. O por ejemplo, errores que se tiene son bastante juzgados y es increíble cómo quieren de cierta manera, no sé si truncar el proceso o si es que quieren ponerte a prueba, pero todavía no se confía en el potencial de la mujer dentro de una jerarquía como presidencia, hablando de jerarquías, ¿no? Entonces yo he optado más bien por trasladar a la colectividad, y estoy tratando de ver si es que así podemos trabajar en la DEC, pese a que tenemos un estatuto y que también hay personas de la asociación que me exigen usar los estatutos, que como así los miembros vamos a trabajar, si hay un estatuto, hay una directiva y tienes que trabajar así. Entonces es complicado trasladar las ideas. Hablando también un poco sobre los rubros de economía acá, para realizar una película. Imagínate 3 millones para una película, Michelle. Acá en Ecuador yo no conozco una película de ficción, peor de documental, que haya tenido $1 millón para hacer al menos una película. Conozco, creo que algunas películas que han llegado hasta el millón para hacer película, largometraje acá en Ecuador. O sea, tener 3 millones para hacer una película en Ecuador es casi imposible. No he escuchado al menos que se dé. Hay largometrajes que se han hecho con $100,000. Con $200,000. Entonces, es un relajo, al menos con esto de los fondos, es bien complicado. Eh, También hay bastante problema, creo yo, sobre la homofobia, porque yo lo veo como homofobia y rechazo a los proyectos cuando tú presentas, porque hay mucho curuchupismo. El curuchupismo acá en Ecuador lo conocemos como el ser bastante conservador, bien curuchupa. Nosotros decimos, uy, esta persona es bien curuchupa, y viene, yo creo, del problema este de colonización, de ser católicos, de la religión, pero pues como Diosito no permite, pues entonces no está bien. Y muchas de las personas, de los directores, porque ojo, yo he tenido, yo como hago gestión y producción, he ido y he presentado proyectos con estos temas y me han dicho en la cara que no, que mis valores católicos no los permito, eso está mal para la sociedad. Entonces, imagínate que en el siglo XXI vengan y me digan a mí un director, una directora de una edad, te digo, no sé, acá por como somos curchupas y conservadores, que no puede porque es político. Y a veces me dicen, es que no es por mí, es político, es una cuestión política. Entonces, ¿cómo abordamos estas frases, ¿no? Que son bastante impactantes? A mí me impacta que no me quieran dar un fondo, no me quieran apoyar por este tipo de cosas. Y es justamente porque todavía no estamos abiertos a que podemos, que todos somos iguales, de la igualdad parte muchas de las cosas de apoyo a los proyectos también. Si no conseguimos dinero, también es por este tipo de pensamientos, ¿no? Religiosos. Entonces, yo sí, puedo decir, no es que no crea en Dios, sí creo en Dios, ¿sí? Incluso podría decir que soy católica, no practicante, no voy a la iglesia, pero creo en Dios, ¿no? Pero eso no me limita a mí a abrirme a las posibilidades de que somos seres humanos y de que todos nacemos y somos lo que queremos, ¿no? Esa libertad. Entonces, tenemos que luchar, mujeres, por conseguir esa libertad y apropiarnos para poder conseguir los fondos con esa libertad, creo yo. Y también decía algo súper interesante acá, que leí un comentario de Lidia, que decía, claro, ¿no? Nosotras mismos estamos como que con los valores feministas y apoyando a las mujeres, y que queremos como que
que se abra esta posibilidad y seguir trabajando con hombres y todo eso. Sí, es verdad, ¿no? Creo que tendríamos que abrirnos también a tener un crew solo de mujeres también, si es que se pudiera, no con el afán de rechazar al hombre, ojo, porque si queremos equidad, también tenemos que entender que los hombres son parte también de nuestra sociedad y que no es que no están en un crew porque no sirve, sino que estamos haciendo un crew de mujeres, creo yo, para justamente visibilizar nuestro trabajo y hermandarnos entre nosotras, ¿sí? Y apoyarnos y sacar las cosas. Creo yo que podría ir por ahí, no sé, es una opinión muy personal. Y yo sí he trabajado con hombres y sí he tenido problemas con hombres por la jerarquía. Me ha pasado también lo de Mina, que me han querido quitar la cámara, y yo dirigiendo, y me han movido el plano, y yo, ¿qué pasa? Es complicado, porque no confían. La sociedad de hombres machistas no confían en la mujer, solo confían en la maternidad, porque nos creen que solo somos capaces para ser madres, y cuando arreglamos la casa cocinamos todavía. Y eso me pasa a mí todavía. Estoy en una pelea que ustedes no se imaginan. Pero bueno, hasta ahí llego con todo este ramillete de cosas para no alargarme. Gracias, Ela. Has resumido un poco los temas que nos faltaba tocar, la iglesia, la maternidad, así que muchas gracias por aportarlo, porque justo eran temas que nos han quedado afuera. Estamos Quería como hablar algo súper... sobre lo de las temáticas, que me olvidé. Acá hay una especie de una paradoja, ¿no? Porque en los últimos 10 años se empezó a hablar mucho, otra vez, de las cuestiones raciales, las cuestiones LGBT, las cuestiones de las mujeres, las cuestiones indígenas. Y hay una paradoja, ¿no? Que al mismo tiempo que hay un sector muy conservador que en ese momento lamentablemente gobierna muchas partes del país y el país en general, al mismo tiempo esas temáticas son más vendables, ¿no? Y bueno, es más fácil, no es que sea fácil, principalmente si uno tiene como objetivo presupuestos más grandes, ¿no? Pero algún presupuesto sí es mucho más fácil en ese momento conseguir alguna plata que la primera vez, por ejemplo, que yo hice un documental sobre personas trans, que fue, no sé, ya no me acuerdo, en 2003, 2004, algo así, ¿no? Entonces es totalmente distinto. Tiene otra visibilidad, otra circulación, es mucho más fácil, es más vendable, ¿no? Con muchos límites, pero es más vendable. Y al mismo tiempo hay una especie de apropiación de eso, ¿no? Por personas que nunca tuvieran interés en contar esas historias, pero que tienen más acceso a los presupuestos y entonces empiezan a contar esas historias en ese momento. Y también incluso en las películas más comerciales, yo no creo que haya que sea posible un, un feminismo que no plantee transformaciones estructurales. Para mí es algo que no tiene coherencia, ¿no? Pero existe, de alguna manera existe. y se lo ve en las películas más comerciales, ¿no? Una discusión sobre los roles de la mujer y todo eso, de alguna manera se ve en las telenovelas, en las películas más comerciales, de alguna manera eso llega, ¿no? No llega como en las historias que nosotros hace tiempo contamos, ¿no? Y que sigue siendo muy difícil conseguir el presupuesto, aunque no tan difícil como ya fue 20 años atrás, pero de alguna manera está en todas las partes, ¿no? Sí, yo Bueno, creo que te referís a, bueno, todas las últimas producciones españolas que sacó Netflix, todas dirigidas por hombres, todas que malentienden el feminismo y banalizan muchas cuestiones, ¿no? sí, De sí, ahí hacia abajo. sí, sí. Estamos como súper excedidas de tiempo, no quería cortarte, pero me gustaría que cerremos, bueno, cada una de vosotras con algo muy cortito sobre qué están haciendo, para un poco contar también en qué andan trabajando. Y mientras ustedes piensan, les voy a leer la reflexión de Lidia, que es un poco de la que hablaba Ela.
Hola, me gustaría mencionar algo que molesta entre nosotras, entre las mujeres. Criticamos a los hombres, pero seguimos reproduciendo algunas cosas, por ejemplo, la formación de nuestros equipos de trabajo, ya sea en el ámbito académico o en la producción cinematográfica. A menudo, en general, no damos una oportunidad a una mujer porque nunca ha hecho un determinado trabajo e invitamos a los hombres que ya están en el mercado laboral. Es algo en lo que tenemos que pensar, pasar a invitar más mujeres a formar parte de nuestro equipo, ¿no lo creen? Bueno, y ahí hay como una suma de gente apoyando el comentario. Bueno, un poco también las asociaciones entre mujeres animan a eso, ¿no? A tener cerca una compañera y poder formar esos vínculos y esos lazos. Para despedirnos, simplemente muchas gracias a las tres, ha sido súper interesante escucharlas hablar, creo que nos hemos llevado cosas súper ricas, y cuéntenme un poco algo con lo que quieran cerrar. No quiero limitar los segundos, pero estamos un poco tardes. ¿Quién comienza de las tres? Michelle, que hace rato no habla. Bueno, Michelle. Venga. Vale, pues yo estoy buscando dinero, como siempre, es el gran reto del director, de la directora. Estoy buscando dinero para hacer una película documental, que es un largo documental, que es el retrato de una mujer indígena ecuatoriana, que se llama Aida Quinatoa. Aida llegó a España en los años 2000, cayó en una trampa y en vez de dejarse hundir y desahuciar en particular, decidió luchar y, y hizo muchas cosas. Entre ellas decidió empezar a cursar la carrera de abogada para poder defenderse mejor, sabiendo que Aida tiene 56 años y que se ocupa de personas mayores. Entonces esta mujer ha estado trabajando todas las noches sus clases para ser abogada y dentro de unos meses va a ser abogada. Y yo quiero seguirla en su búsqueda de la verdad sobre el problema que ha tenido anteriormente y que se ha quedado sin resolución. Esto es mi proyecto. Qué belleza. Y bueno, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotras y por vuestra presencia, las ideas y todo. Qué bonita la película, Michelle. Me parece hermoso y bueno, pues aprovechando que metí la lengüita, voy más rápido. Yo tengo un proyecto que lo he pensado a raíz de la pandemia, viendo todo esto que ya hemos hablado y se llama Mujeres Documentalistas de Ecuador. Tenemos a la CAM que representa, digamos, o queremos de cierta manera respaldar a la mujer en el audiovisual. Sin embargo, creo que las mujeres documentalistas en el Ecuador necesitamos un espacio, ¿no? La cosa es que esto no es una asociación, no es una organización. Podría ser una organización, sí, porque quiero como conseguir fondos para ayudar y ayudarnos a terminar los proyectos, ¿no? Es una plataforma virtual, entonces estoy en eso, está caro el proyecto y bueno, pues está en stand-by, ojalá en diciembre ya pueda lanzar el proyecto y bueno, pues estoy en eso, les comento. Gracias, Marcela. Bueno, yo estoy desarrollando 3 guiones documentales, un corto, un medio, un largometraje, pero en este momento no estoy desarrollando los guiones, no estoy involucrada en ninguna grabación. Así que mi proyecto que va a salir más pronto es un libro sobre las mujeres en el cine brasileño, pero no voy, son creo que 13 capítulos, algo así, y ninguno está dedicado a la dirección, porque eso también es importante, ¿no? Y eso también intentamos impulsionar a través de Rama, que se desarrolle investigaciones sobre mujeres en otras funciones del audiovisual, ¿no? No quedarnos solamente en la que
son invisibles, pero que de alguna manera tienen más acceso, más visibilidad, ¿no? Entonces hay textos sobre guionistas, sobre las mujeres que han trabajado con la preservación de cine, las camarógrafas, ¿no? Hay la enseñanza, que también es muy importante. Entonces eso va a salir ahora en fines de octubre. Y para contestar muy rápidamente lo que preguntó Lidia, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que tener coherencia, ¿no? Entre nuestros principios y nuestra práctica, ¿no? Si uno quiere alguien que sea muy experiente, posiblemente esa persona no es una mujer y tampoco es una persona racializada o una persona transexual, ¿no? Así que, bueno, yo ya invité muchas personas para su primer trabajo o su primer trabajo en la posición principal del equipo y fue o su primera experiencia o una de sus primeras experiencias. En mi libro, por ejemplo, hay mujeres autoras que son doctoras y otras que todavía están en la graduación, ¿se dice? En el grado, no sé. Sí, sí, en la Hay una universidad. mezcla, sí, en la universidad, ¿no? Que no son doctoras, que no son postdoctoras y que participaron del libro, ¿no? Eso me parece que es fundamental y bueno, muchísimas gracias por la invitación, por las compañeras de la charla, por todas, todos, todes que estuvieran acá intercambiando con nosotras. Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Bueno, para nosotros aquí con Dalilas de Cine Mobility también fue un gusto tenerlas. Solamente recordarles, hasta el viernes está disponible el cortometraje de las chicas chilenas que estuvieron ayer en un coloquio con nosotras, que es también un ejemplo de trabajo autogestivo. Ellas han armado una colectiva que hoy tiene como mucha fuerza en Chile, y también otro retrato audiovisual, y la página web. Dalila, ¿algo más por decir de parte mía? Los despido. No, solamente la peli de la próxima semana. Bien, sí, Sí, tenemos sí. El Diablo es Magnífico para la próxima semana, que es una película sobre una persona trans chilena que vive en París y habla de todos los avatares que sufre una persona por ser sudamericana, trans y un montón de desigualdades más. Es súper bonito y tendremos un coloquio con su director también la próxima semana. Ahí la puso Dalila en el chat, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Chao, chao. Chao.